todas partes. Bares, cantinas y farmacias. La adicción a la sanación hizo de la sangre el sustento de Yharnam. En Yharnam elaboran más sangre que alcohol, ya que la primera es más embriagadora. La iglesia, exultante de riquezas, construyó la gran catedral, cuya sombra haría desaparecer el mal de la plaga que recorría las calles. Pero no eran riquezas lo que la iglesia buscaba. Todo se basaba en su obsesión por la trascendencia. Los experimentos debían continuar. La cúpula superior de la iglesia se organizó en un grupo llamado el Coro. Desde lo más alto de la catedral continuaron con experimentos indecibles basados en la combinación de la vieja sangre con sangre humana, estelar y de todos los tipos conocidos. Poco se sabe de sus actividades, pero estamos seguros de que comulgaron con Ebrietas, la hija del cosmos, y de que tomaron niños del orfanato a los que ellos mismos hicieron huérfanos para convertirlos en repulsivos seres fungoides. Y a pesar de los sacrificios, los resultados fueron decepcionantes. La trascendencia seguía siendo inalcanzable. Quinta parte. La sangre pálida. Nicolás, uno de los seguidores originales de Lorenz, poseedor de uno de los fragmentos del cordón umbilical de Cos, conformó una escisión llamada la Escuela de Mensis. Él había escuchado los rumores que llegaban desde Virgenward, porque el maestro Willem, ya anciano venerable, decadente y momificado, continuaba su viejo proyecto de trascender a través de la obtención de ojos en el cerebro y la dominación de los grandes antiguos. Si la vieja sangre estaba fallando, tal vez fuera el momento de continuar con los experimentos de trascendencia a través de la vía ocular. Con esa premisa, la escuela de Mensis desató horrores mucho más terribles que los que la iglesia hubiera podido conjurar hasta el momento. En busca del lugar remoto y discreto en el que pudieran realizar sus experimentos, se instalaron en la aldea invisible de Yahar Ghul, sede de la cárcel hipogea. Desde allí, Nicolás y sus discípulos persiguieron los secretos detrás de un antiguo ritual prohibido, encontrado en escuetos fragmentos recuperados de los peores rincones del laberinto. Para descifrar sus secretos, los cazadores de Mensis, cazadores solo de nombre, secuestraban a algunos incautos en Yharnam durante la noche. A medida que le arrancaban los ojos a los deformados cadáveres de las cobayas humanas, los cuerpos se apilaban regocijados en la pestilencia, y Yahar Ghul pasó a ser un territorio prohibido para los habitantes de la ciudad. Nadie que entraba allí vivo salía respirando. La escuela de Mensis estaba fuera de control, y la pieza final para la culminación de su ritual llegó de lo más profundo del laberinto, en el nivel más recóndito de lo que antes había sido Ithil, vagando entre sus galerías y pasillos, preñada por toda la eternidad, atrapada en una mezcla de sueño y realidad, estaba la reina de Túmeru, que daba el nombre a la antigua ciudad. La reina de Yharnam, de aspecto pálido, empapada en la sangre procedente del aborto incompleto de su hija Mergo, recorría la tumba de los dioses en busca de alguien que terminara con su sufrimiento.
Nicolás recuperó el feto calcificado de Mergo. Esto era lo que les había faltado a Germán y a Lorenz en su ritual. Armados con el feto de Mergo y un tercio de cordón umbilical, Nicolás y sus acólitos no fallarían en la ejecución del ritual de Mensis. La escuela llegaría a la trascendencia. En la plaza del Adviento, Nicolás y sus seguidores se reunieron. Protegidos con jaulas hexagonales en sus cabezas, veían el mundo tal cual era, inmunes a la cólera de los grandes antiguos. Pronto, ellos habrían ganado la carrera por la trascendencia. O tal vez no. El objeto del ritual, un feto, era demasiado importante. Un hijo no es algo que los grandes antiguos puedan ignorar. El rito alcanzó su culmen en una poderosa descarga de maldad que petrificó a todos los presentes. Los sectarios quedaron convertidos en estatuas con expresiones de dolor inimaginable, perfectas, hermosas y terribles. La descarga reanimó los cuerpos de los ataúdes apilados por las calles de la aldea invisible, atestados de víctimas de la escuela de Mensis. Brazos y piernas cercenados correteaban por las calles como cucarachas ciegas sin rumbo. Las mujeres de las campanas salieron del laberinto y poblaron la aldea. Los cuerpos de los que no fueron petrificados se transformaron en una masa informe y gigantesca, repleta de ojos, carne y sangre. Un siniestro renacido que devoraba la cordura de aquellos que se acercaban demasiado a la plaza. Secciones enteras de la ciudad fueron borradas de la realidad y arrastradas a las tierras del sueño para siempre. Allí se poblaron de las peores pesadillas. El fracaso del ritual fue estrepitoso. La escuela esperaba atraer a los antiguos, que al ver el cuerpo de Mergo enviaron a uno de los suyos, un sinnombre, que descendió desde las tierras del sueño y perpetuó el ritual utilizando a Nicolás como huésped. Así repobló sus pesadillas y se llevó a Mergo para cuidarla por toda la eternidad, cual nodriza siniestra. El inesperado descenso del gran antiguo generó el efecto que alteró el ritual y provocó el aborto de sus cerebros. Mientras Mergo habitara esta pesadilla, el ritual continuaría activo por siempre y Yahar Ghul seguiría siendo devorada por el abismo. Pero esto no fue todo. Atraída por la presencia del feto nonato de un gran antiguo y por la orgía de violencia, una vez más, la luna roja cayó sobre Yarnam. Y desde su cara oscura, enloquecida por la envidia, reapareció el más temible de entre los grandes antiguos, el destructor de Tumeru, la sangre pálida, la presencia luna. Y con ella, la vieja sangre volvió a estallar y la monstruosa violencia de la plaga se tragó a Yarnam, que quedó sumida en una noche de la caza eterna y final. Al menos mientras el ritual siga activo. Solo un cazador puede poner fin a la pesadilla. Alguien procedente del sueño de Germán, inmune a la plaga y sostenido por la inmortalidad en la vigilia. Un cazador que en una demencial catábasis atraviese Yarnam, el bosque prohibido, la gran catedral y el castillo de Kainhurst, hasta llegar a lo más profundo de Yahar Ghul, que atraviesa
atraviese el horror de la pesadilla de Mensis y liquide al catalizador del ritual. O tal vez ese cazador encuentre los 3 fragmentos del cordón umbilical y haga de ellos el rito definitivo, enfrentándose a la presencia lunar, obteniendo el premio inalcanzable de la trascendencia. Si esto no llegara a suceder, si Yharnam queda sumergida por siempre en la noche eterna, los caminantes oníricos, aquellos que vagan por las tierras del sueño y caen de pronto en brazos de la pesadilla, creerán que todo ha sido un mal sueño. ¿Les ha gustado el relato, amigos? La desolada Yharnam, una ciudad maravillosa para pasar unas tranquilas vacaciones en familia, ¿no creen? Mutilaciones en masa, asesinatos, orgías de sangre y canibalismo. ¿Quién no querría darse un paseo por sus retorcidos callejones y ser devorado en mitad de la noche por una bestia pestilente? O contemplar la belleza grotesca de su enorme catedral mientras un ghoul carroñero nos devora las entrañas. Así que ya lo saben, amigos. Si alguna vez deciden visitar la poderosa Yharnam y un fanático y aparentemente inofensivo cultista les ofrece una transfusión de sangre que los librará de todo mal y los transformará en horribles bestias mutantes sedientas de sangre, no lo duden. Escríbanos a noviembrenocturno@gmail.com, donde la escuela de Mensis recibirá de buen grado sus solicitudes para archivarlas en la basura. No podemos irnos sin agradecer una vez más al maestro Diego Soler por su coordinación y escritura de este relato, inspirada en la historia del mítico Bloodborne. Queremos disculparnos de antemano con todos aquellos amantes del juego que hayan podido echar en falta algunos detalles de la trama. El lore de Bloodborne es inabarcable, ciclopio, inconmensurable, demasiado complejo como para cubrirlo en una sola radioficción de forma definitiva, sin perder los pocos puntos de cordura que nos quedaban. Y es que en el fondo, la historia de Bloodborne no está hecha para ser una sola trama cerrada y definitiva. Como toda buena narración de horror cósmico, su historia está pensada para que cada uno de nosotros trate de rellenar los espacios vacíos de su arquitectura innombrable. Nuestra propuesta es solo una entre miles, limitada solo por la imaginación de los que han recorrido las calles de Yharnam. Es por esto que tampoco queremos olvidarnos de mencionar al gran Christopher Montenegro Nables en su ensayo Bloodborne, prólogo, y el trabajo de Redfern en su texto The Pale Blood Hunt. Sin su trabajo, la cordura de Diego no habría soportado el peso del sueño del cazador. Ellos construyeron el puzzle y la brillante labor de Diego nos lo ofrece ahora en forma de narración primigenia. A ellos y a todos nuestros mecenas les estamos tentacularmente agradecidos. Sin vuestro apoyo
Este y otros relatos primigenios que tenemos en producción no serían posibles. Si queréis formar parte de nuestro culto ancestral y escuchar más radioficciones basadas en vuestros universos fantásticos preferidos, no dudéis en visitar nuestro podcast en www.evox.com y nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un cóctel de sangre primigenia deshoral, porque somos felices con poco. Les deseamos una terrorífica madrugada desde noviembre nocturno. Estos vídeos son posibles gracias a vuestro apoyo en nuestro podcast de iVoox y nuestro canal de Twitch. Seguid el portal dimensional indicado en la descripción. Y que las babas del gran Tulu caigan sobre vosotros y os cubran de deleites. Y el genio dijo al pescador que lo había sacado de la botella de cobre amarillo: Soy uno de los genios heréticos y me rebelé contra Salomón, hijo de David. Fui derrotado y Salomón me pidió que abrazara la fe de Dios y me rehusé. El rey me encerró en este recipiente de cobre y estampó en la tapa el nombre muy alto y ordenó a los genios sumisos que me arrojaran en el centro del mar. Y dije en mi corazón: a quien me dé la libertad, lo enriqueceré para siempre. Pero un siglo entero pasó y nadie me dio la libertad. Entonces dije en mi corazón: a quien me dé la libertad, le revelaré todas las artes mágicas de la tierra. Pero 400 años pasaron y yo seguía en el fondo del mar. Y dije entonces: a quien me dé la libertad, yo le otorgaré 3 deseos. Pero 900 años pasaron y entonces, desesperado, juré por el nombre muy alto: a quien me dé la libertad, yo lo mataré. Prepárate a morir, oh mi Salvador. El juramento del cautivo. Las 1001 noches.
las cámaras reales, la joven le pidió al sultán que le permitiera el último adiós a Dunyazad, su querida hermana. Ella, tal como habían acordado ambas, le pide un cuento y Sherezade inicia entonces una magnética narración que dura toda la noche y que mantendrá despierto e hipnotizado al sultán hasta el amanecer. La joven manifiesta que ha llegado el alba, que tendrán que esperar una nueva noche para seguir la historia, y ante su deseo de esperar lo que vendrá en la narración, el sultán le perdona la vida, y esto se repetirá noche tras noche, mientras Sherezade va creando miles de historias y aventuras conectadas unas con otras, y en el transcurso de las 1001 noches, ya con 3 hijos, Sherezade terminará convirtiéndose en esposa del sultán y en la narradora de toda clase de aventuras y maravillas, desde Sinbad el marino hasta la cueva de Alí Baba, pasando por nuestro relato de esta noche. Apaguen pues las luces, amigos, enciendan una vela y prepárense para escuchar la increíble narración de Aladino y su lámpara maravillosa. Una adaptación de Regino García. Basada en las 1001 noches. Cuando llegó la noche 731, dijo el rey Escarial: ese espejo de las vírgenes, Sherezade, es extremadamente asombroso. Sherezade sonrió y dijo: sí, oh rey, pero ¿qué es en comparación de la lámpara mágica? Y el rey Escarial preguntó: ¿qué lámpara mágica es esa que no conozco? Y dicho esto, Sherezade añadió: la lámpara de Aladín. Y precisamente voy a hablarte de ella esta noche. Pues he llegado a saber, oh rey afortunado, que en la antigüedad del tiempo, en una ciudad entre las ciudades de la China, había un hombre que era sastre de oficio y pobre de condición. Y aquel hombre tenía un hijo llamado Aladino, que era un niño mal educado y que desde su infancia resultó un galopín muy enfadoso. Y he aquí que cuando el niño llegó a la edad de 10 años, su padre quiso hacerle aprender el trabajo de aguja en que consistía su propio oficio. Pero Aladino, que era un niño indómito, acostumbrado a jugar con los muchachos del barrio, no pudo amoldarse a permanecer un solo día en la tienda. Acechaba el instante en que su padre se veía obligado a ausentarse por cualquier motivo. Y al punto el niño recogía la labor a toda prisa y corría a reunirse por calles y jardines con los bribonzuelos de su calaña. Y tal era la conducta de aquel rebelde, que no quería obedecer a sus padres ni aprender el trabajo de la tienda, que su padre, muy apenado y desesperado, acabó por abandonarle a su libertinaje, y su dolor le hizo contraer una enfermedad de la que hubo de morir. Entonces, la madre de Aladino,
al ver que su esposo había muerto y que su hijo no era más que un bribón, con el que no se podía contar para nada. Tuvo necesidad de acostumbrarse a pasar sus días y sus noches hilando lana y algodón para ganar algo y alimentarse y alimentar al ingrato de su hijo. En cuanto a Aladino, se entregó a la pillería y la perversidad, que se pasaba todo el día fuera de casa para no entrar más que a las horas de comer. Y la pobre y desgraciada madre siguió manteniéndole con el trabajo de sus manos y el producto de sus desvelos, llorando sola lágrimas muy amargas. Y así fue como Aladino llegó a la edad de 15 años. Y era verdaderamente hermoso y bien formado, con dos magníficos ojos negros y una tez de jazmín y un aspecto de lo más seductor. Un día entre los días, estando él en medio de la plaza que había a la entrada de los zocos del barrio, sin ocuparse más que de jugar con los pillastres y vagabundos de su especie, acertó a pasar por allí un derviche magrebí, que se detuvo mirando a los muchachos obstinadamente, y acabó por posar en Aladino sus miradas, y por observarle de una manera bastante singular. Y aquel derviche, que venía del último confín del Magreb, era un insigne mago muy versado en la astrología y en la ciencia de las fisonomías, y en virtud de su hechicería podría conmover y hacer chocar unas con otras las montañas más altas. Y continuó observando con mucha insistencia y pensando: he aquí por fin el niño que necesito, el que busco desde hace largo tiempo y en pos del cual partí del Magreb. Y aproximóse sigilosamente a uno de los muchachos, y por él se informó minuciosamente del padre y de la madre de Aladino, así como de su nombre y de su condición. Y con aquellas señas se acercó a Aladino sonriendo, consiguió atraerle a una esquina y le dijo: oh, hijo mío, ¿eres Aladino, el hijo del honrado sastre? Y Aladino contestó: sí, soy Aladino. En cuanto a mi padre, hace mucho tiempo que ha muerto. Al oír estas palabras, el derviche magrebí se colgó del cuello de Aladino. Como podemos describir el enorme vuelco político que se ha producido en Colombia, un país enfrentado a una de las elecciones más importantes de toda su historia. Y es que veréis, antes de la primera vuelta, todas las encuestas señalaban que por primera vez un proyecto claramente de izquierdas, muy de izquierdas, podía convertirse en la opción favorita de los colombianos. Y ¿sabéis qué? Eso es exactamente lo que pasó. El centro derecha y en general la clase política tradicional del país fueron borrados del mapa. El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Fico, el candidato de centro derecha que aglutinó los apoyos de fuerzas como el Partido de la U, el Partido Conservador, el Partido Liberal, Cambio Radical o el Centro Democrático, ni siquiera pasó a segunda vuelta. Contar con el respaldo de pesos pesados de la política colombiana de la talla de César Gaviria, Andrés Pastrana o incluso el mismísimo Álvaro Uribe, por no hablar del propio presidente Iván Duque, no le valió absolutamente de nada. Los colombianos dijeron: basta a los políticos de siempre. De esta forma, Gustavo Petro, el azote de la derecha y uno de los iconos de la actual izquierda latinoamericana, ganó la primera vuelta. Claro que quizás lo hizo de una forma muy pero que muy diferente a lo que se esperaba. Que Rodolfo Hernández, un candidato independiente, le diera el zarpazo a Federico Gutiérrez Fico es algo que puede convertirse en su peor pesadilla. Este es realmente el escenario más difícil imaginable para Petro, y no creo que su equipo de campaña esté muy contento. Será una lucha cuesta arriba para él en la segunda ronda. Sandra Botero, analista política de la Universidad de Rosario en Bogotá. Ahora a Petro se le han complicado y mucho las matemáticas. Rodolfo Hernández acapara buena parte del voto anti-establishment que el mismo Petro persigue. Y no solo eso, en conjunto los candidatos que no pasaron a segunda vuelta sumaron más de 6 millones de votos. Pues bien, ahora la mayoría apoyan a Rodolfo Hernández contra Petro. Para colmo, este
este candidato de izquierda ya no puede enarbolar el discurso del cambio, porque sí, el auténtico outsider de la política colombiana ya no es él, sino su contrincante. Ahora bien, ¿qué explica semejante vuelco electoral en Colombia? ¿Por qué el centro derecha y el uribismo han recibido semejante castigo? Y quizás la pregunta más importante de todas, ¿qué va a pasar con Colombia? Atentos. Pero antes, llega un momento en la vida de un hombre en el que se tiene que afeitar ahí abajo, y creedme si os digo que no os recomiendo que utilicéis una maquinilla normal. Haced lo que queráis, pero un amigo mío lo intentó y desde entonces le llamamos il castrato, no os digo más. Dicho de otra forma, que solo hay una opción realista para poderse depilar, y esa opción es Manscaped. En el paquete de Manscaped, que podéis ver aquí, se incluye esta maravilla que es el Lawnmower, o sea, el cortacésped. Con su tecnología única Skin Safe evita que nos cortemos. Tranquilos, no os voy a hacer una demostración delante de la cámara. Por supuesto que la podemos usar bajo la ducha, bajo el agua, ningún problema. Manscaped se puede mojar. Además, esta maquinilla tiene una lucecita LED que nos ayuda a ver mejor en las partes más oscuras de nuestro cuerpo. Y tiene hasta un travel lock para cuando nos vamos de viaje. Pero no solo eso. Además de esta maquinilla, el paquete de Manscaped incluye esta depiladora para los pelos de la nariz, la llamada Weed Cracker o rompehierbas. Aquí la podéis ver que funciona a las mil maravillas. Y además también incluye dos desodorantes diseñados especialmente para la entrepierna masculina, el Crop Preserver y el Crop Reviver. Ahora que llega el verano os vendrán especialmente bien. Y como siempre tenemos un descuento muy especial para todos vosotros que seguís Visualpolitik. Básicamente, si utilizáis el código VPES conseguiréis un 20% de descuento más el envío internacional gratuito. Vamos, que estéis donde estéis, podréis recibir Manscaped más un boxer y un neceser de regalo. Recordad amigos, Manscaped, las herramientas perfectas para proteger vuestras partes más preciadas. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. El fin de una era. Durante las últimas décadas, Colombia ha sido una especie de rara avis en la política latinoamericana. Digamos que hablamos de un país que habitualmente ha ido por libre y que ha sido inmune a las modas de la región. Por ejemplo, mientras que durante los años 60 y 70 Latinoamérica se llenaba de dictaduras militares de derecha, Colombia se mantuvo como una democracia tan estable como restringida, en la que dos partidos, el liberal y el conservador, se alternaban el poder. Luego, durante finales de los 90 y comienzos de la década de los 2000, al tiempo que la región comenzó a girar hacia la izquierda, dando lugar a lo que se conoció como el socialismo del siglo XXI, la política colombiana empezó a inclinarse hacia el lado contrario, hasta el punto de terminar en el año 2002 dándole el poder a Álvaro Uribe, un candidato fuerte del centro derecha que de una forma u otra ha dominado la política colombiana hasta hoy. Mientras que en el resto de América Latina se han producido alternancias muy abruptas, Colombia fue otra vez la excepción. Y lo cierto es que aparentemente las cosas han ido relativamente bien. En términos reales, tal y como podéis ver, entre 1999 y 2019, el PIB per cápita colombiano creció a un ritmo del 2,4% anual. Vale, no es para tirar cohetes, pero por ejemplo, para que os hagáis una idea, supone el doble de lo que creció Estados Unidos durante el mismo periodo de tiempo. 2,5 veces más que el crecimiento de España y unas 4 veces el crecimiento de países como México o la Argentina. Colombia prácticamente igualó el desempeño de Chile durante las últimas 2 décadas. Y por supuesto, esto vino acompañado de importantes cambios sociales. La violencia se desplomó, el número de jóvenes cursando estudios terciarios se cuadriplicó y prácticamente todos los indicadores sociales mejoraron con mucha fuerza. Incluso ahora la recuperación del coronavirus ha sido una de las más rápidas de toda América Latina. En 2021 la economía ya había sobrepasado su nivel prepandemia y, por ejemplo, la producción industrial post-pandemia era un 7% superior a la del 2019. Y no se trata solo de la economía. A nivel exterior, Colombia también ha cobrado peso. Sin ir más lejos, el país se ha incorporado a la OCDE. Hace 5 años se convirtió en el primer país de América Latina en obtener el estatus de socio global de la OTAN. Y recientemente, en abril de 2022, el presidente Joe Biden designó a Colombia como aliado principal fuera de la OTAN. Un estatus que conlleva un trato preferente en materia de seguridad y defensa. Pero, amigos, amigas, hasta ahora, las últimas elecciones han sido un golpe de la mesa, un punto de inflexión que lo ha cambiado todo. Digamos que Colombia ha dicho basta a los partidos tradicionales, al centro derecha, al uribismo y a todo lo que tenga que ver con ellos. Y la pregunta que podemos hacernos es: ¿por qué? ¿Qué demonios ha provocado este enorme cambio? Si los datos aparentemente no son nada malos. Pues bien, la respuesta, sin ir más lejos, la podemos encontrar en lo que ha sido la presidencia de Iván Duque. ¡Atentos!
presidente maldito. Iván Duque se presentó a las elecciones con grandes promesas de cambio, transformación y modernización de la economía y la sociedad colombiana. Sin embargo, lo cierto es que casi podríamos decir que su mandato ha estado maldito. Durante estos 4 años, Colombia ha sufrido una pandemia, un huracán de fuerza 5, las mayores revueltas sociales en 70 años, una crisis migratoria sin precedentes y hasta una crisis internacional de la energía y los productos alimentarios. Más difícil, imposible. Evidentemente, escapar de todo esto era una misión muy pero que muy complicada. Así que el nivel de aprobación del presidente Duque ha llegado a las elecciones con un paupérrimo 28%. Ni más ni menos que el 85% de los colombianos consideran que el país está en la dirección equivocada. Claro que el presidente tampoco empezó con buen pie, por él y porque la oposición no le dio tregua. En 2019, por ejemplo, las manifestaciones y las protestas inundaron las calles del país para denunciar las supuestas intenciones del presidente de privatizar empresas públicas, reducir el salario mínimo para los jóvenes o reformar el sistema de pensiones para dar más peso a la parte privada. Pues bien, la falta de respuesta, negociación y liderazgo del presidente Duque terminó congelando cualquier programa de cambio. En 2020 las protestas volvieron contra la brutalidad policial y luego, en 2021, el gobierno de Duque presentó, sin mucha pedagogía ni mucho consenso, una reforma fiscal para elevar el impuesto sobre la renta a las clases medias y el IVA sobre los bienes básicos, y poder así reducir los impuestos sobre la actividad productiva. La reforma podía tener sentido, pero las cosas se hicieron tan mal que volvió a incendiar las calles. Y al final el propio Duque pues terminó haciendo básicamente lo contrario. Aprobar otra reforma fiscal que básicamente subía los impuestos a las empresas del 31 al 35%. Exactamente lo contrario de lo que defendió durante años. Así que al final cambios en el modelo económico pues más bien ninguno. Luego otro terreno resbaladizo fue la violencia y la seguridad. Otra de las grandes promesas de Duque donde las cosas pues tampoco le pudieron salir peor. Evidentemente Colombia no ha regresado a los niveles de violencia de finales de los 90 y de principios del nuevo siglo. Pero las cosas no han ido nada pero que nada bien. El país está en una situación absolutamente dramática debido a los problemas de seguridad que existen, tanto en lo que tiene que ver con el conflicto armado como en lo que tiene que ver con la seguridad en las ciudades. Camilo Prieto, profesor asociado del Departamento de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Durante el mandato de Iván Duque, la violencia se ha recrudecido por la creciente actividad de las bandas de narcotráfico, los disidentes de las FARC y el ELN. Para que os hagáis una idea, tan solo entre 2019 y 2022, 835 líderes sociales y vecinales fueron asesinados por todo el país, al tiempo que las acciones de combate de grupos armados también se volvieron a disparar. Fijaos. Y si a todo ello le sumamos los efectos de la pandemia, pues nos podemos hacer una idea de por qué Duque ha terminado con un nivel de aprobación tan bajo. Claro que no todo es culpa suya ni mucho menos. Amigos, amigas, que los colombianos se han dado un golpe en la mesa tiene también mucho que ver con esto. Atentos. Sueños rotos. Queridos amigos, amigas, el puñetazo en la mesa que esta vez han pegado los colombianos no ha tenido que ver con la típica crisis a la que este país nos tiene acostumbrados. No ha tenido que ver con las guerrillas, el crimen organizado, los narcóticos o la pobreza en el mundo rural. No. En este caso el descontento procede sobre todo de los jóvenes y de las zonas urbanas que sienten una enorme frustración por los sueños rotos. Sí, vale, por supuesto la pandemia ha jugado un papel clave en este sentimiento. Porque sí, la economía colombiana se ha recuperado y su producción es hoy mayor que antes de la pandemia. Pero no ha ocurrido lo mismo con el empleo, que sigue por debajo, ni tampoco con las tasas de pobreza. Para que os hagáis una idea, en 2021 casi el 40% de los colombianos vivían sumidos en la pobreza y más del 12% en la extrema pobreza. Y claro, si tenemos en cuenta que Colombia tiene más de 50 millones de habitantes, hablamos de muchos millones de personas en una situación desesperada. Por ejemplo, en términos reales, cerca de 20 millones de colombianos sobreviven con menos de $89 al mes. Una enorme cantidad de personas que además están experimentando un daño gigantesco por culpa de la inflación. Porque por culpa de la energía y la crisis alimentaria internacional, los precios están subiendo más rápido que en ningún otro momento de los últimos 20 años. Para colmo, Colombia es, tras Perú, el país con más incidencia del trabajo informal. Algo más de 6 de cada 10 trabajadores no tienen un empleo formal, con todo lo que ello conlleva. Así que todo esto ha sido, por así decirlo, la gota que ha colmado
colmado el vaso y que ha erosionado las esperanzas de cientos de miles, millones de jóvenes. Pero un momento, amigos, amigas, porque sobre todo la enorme frustración que vive el país tiene que ver con este gráfico. Prestad atención porque esta es una de las grandes claves del cambio electoral. Durante las últimas décadas, Colombia ha hecho muchos avances, pero el ascensor social simple y llanamente no funciona. Ni en el campo, donde el 80% de las tierras agrícolas siguen en manos del 1% de los propietarios, ni tampoco en gran medida en las ciudades. En Colombia, si naces pobre, lo más probable es que seas pobre, y que lo sean también tus hijos, tus nietos y hasta tus tataranietos. Y está acreditado que la falta de evolución es uno de los mayores combustibles para el enfado y el descontento social. Por así decirlo, durante los últimos años, el globo de un supuesto sueño colombiano ha saltado por los aires. Es el sueño roto que ha llevado a los colombianos a decir basta, porque cuando sientes que no tienes nada que perder, el voto por la revolución, el cambio drástico o simplemente contra la ente, pues se vuelve una opción mucho más razonable. Pero dicho esto, la pregunta es ¿y ahora qué? Pues atentos. La nueva Colombia. Petro se las veía muy felices. Conocido como Aureliano y Andrés durante su paso por el M-19, este antiguo guerrillero reconvertido ahora en economista sigue siendo muy pero que muy de izquierdas. Y con todos los problemas de Colombia, vio su gran oportunidad. Fue uno de los grandes impulsores de las protestas que inundaron las calles colombianas durante los últimos años. Y por supuesto se presentó a las elecciones con promesas de todo tipo. Educación superior gratuita, empleos públicos garantizados para los desempleados, más gasto social, pensiones más altas, etcétera, etcétera. Y todo ello al tiempo que promete poner fin a las nuevas exploraciones de petróleo y gas. Y también a aprobar una enorme reforma fiscal para que toda la factura la paguen solo las rentas más altas, especialmente las 4.000 personas más adineradas de Colombia. ¿Y cuál es el problema? Pues básicamente que las cuentas no cuadran. Según Petro, su reforma fiscal recaudará entre 50 y 65 billones de pesos. Pues bien, se estima que tan solo sus principales promesas cuestan más del doble. Así que, ¿qué queréis que os diga? Todo apunta a que estamos ante el típico programa que consiste en un cheque en blanco para ganar votos, pero que luego el cheque a la hora de la verdad no tiene fondos. Y si a todo ello le sumamos que Petro también quiere distanciarse de Washington, subir aranceles y renegociar los acuerdos de libre comercio, aunque estos hayan disparado las exportaciones colombianas, no es extraño que el propio Banco de la República haya empezado a detectar algunas fugas de capitales antes de las elecciones. Sin embargo, un momento, porque a Petro le surgió de repente un problema. Ahora se tiene que enfrentar a un candidato que es mucho más outsider que él y que tras la primera vuelta puede haberse convertido en el gran favorito. Hablamos de Rodolfo Hernández, un empresario que se ha presentado como independiente y que ha concentrado sus mensajes contra la casta política. El exalcalde de Bucaramanga, al que algunos conocen como el Trump colombiano, parece defender el libre comercio y la propiedad, al mismo tiempo que también habla de acabar con las injusticias sociales y sobre todo con los privilegios de los políticos. Por ejemplo, ha prometido renunciar al sueldo del presidente, acabar con la mayoría de los coches oficiales, reducir el número de asesores o bajar el sueldo a los congresistas. También defiende mantener el gasto público bajo control, buscar la forma de recortar el IVA casi un 50% y sustituir todos los subsidios por una especie de ingreso mínimo. Pues bien, el caso es que ahora su candidatura parece lista para recoger los votos de la mayoría de candidatos que no pasaron a segunda vuelta. El propio Federico Gutiérrez Fico ya le ha dado su apoyo y todo apunta a que otros candidatos como Fajardo, John Milton y Enrique Gómez también se identifican más con él, a pesar de que ideológicamente es un candidato incógnita. Así que, quién sabe, pero está claro que si los colombianos quieren dar un golpe en la mesa contra la casta política sin tener que recurrir a un programa muy pero que muy de izquierdas, este puede ser su candidato. Y ¿sabéis qué? Esa es al menos la esperanza del propio Rodolfo Hernández, un candidato que los analistas económicos dicen que tranquilizaría mucho a los mercados. Pero sea como sea, lo que está claro es que ni uno ni otro candidato controlan el Parlamento, aunque desde luego Petro puede tenerlo mucho más difícil para lograr consensos. Petro podría decir que sus políticas son A, B y C, pero eso no significa que pueda cumplir con ellas. En el peor de los casos, Petro presidirá un gobierno altamente conflictivo que no haría nada en lugar de un gobierno que desmantela las instituciones de Colombia. Luis Fernando Mejía, director del Grupo de Reflexión Económico Fe Desarrollo. Amigos, Colombia tiene un sistema presidencialista y las elecciones legislativas tuvieron lugar el 13 de marzo del 2022. La alianza de Petro logró el mejor resultado, pero se quedó muy lejos de cualquier mayoría, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, donde apenas tiene el 15 y el 18% de los escaños respectivamente.
Así que, sea cual sea finalmente el resultado, todo apunta a que podemos esperar cierta estabilidad, tal y como por ejemplo ha ocurrido en México, donde al final AMLO pues, ha tenido en gran medida las manos atadas. Lo que está claro es que Colombia necesita poner en marcha ese ascensor social que hoy está parado y que está condenando a millones y millones de colombianos. Esa tiene que ser la gran prioridad. Pero dicho esto, turno para ti. ¿Qué impresión te ha generado el resultado electoral? ¿Te parece lógico que los colombianos hayan dado un golpe en la mesa? ¿Qué candidato te gusta más? ¿Petro o Rodolfo Hernández? Y si nos estás viendo desde Colombia, que por cierto sois muchísimos, ¿por quién vais a votar? Pues bien, dejadnos por aquí abajo vuestros comentarios y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle a like y suscribiros a VisualPolitik. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. Moda rápida de bajo coste, que se usa muy poco y se desecha enseguida. Un modelo de negocio dirigido a los adolescentes. Tener algo nuevo te sube el ánimo, da sensación de felicidad. Consumo sin remordimientos. Con la moda rápida, la industria textil ha hecho a toda una generación adicta a la moda. Los clientes son ahora más críticos. El sector reacciona y promete reciclaje como solución, también para calmar la conciencia de los compradores. La verdad es que quieren aparentar algo que no es cierto. El reciclaje de ropa para hacer ropa nueva es prácticamente inexistente. Grandes cantidades de moda rápida acaban en países como Bulgaria y se convierten en un problema. Los restos van a parar a las estufas de la gente pobre. No tenemos dinero para comprar leña. Los tejidos quemados contaminan el aire. Muchas de las prendas contienen una gran proporción de plásticos. Es el olor de la enfermedad. ¿Qué queda de la promesa de sostenibilidad de los fabricantes de moda rápida? En tiempos normales, cadenas de moda rápida como H&M, Zara o Primark dominan el centro de nuestras ciudades. Pero durante la pandemia muchos estantes quedaron llenos. Sin embargo, las ventas siguen en Internet. La moda rápida ha puesto patas arriba a la industria textil y ha aumentado vertiginosamente el ritmo de la moda. En Wiesbaden visito a dos entusiastas de la moda rápida para saber qué les atrae tanto de llevar siempre algo nuevo. Michelle y Elena tienen más de 20 años y quieren ser psicoterapeutas. La moda es su afición, un pasatiempo que les sale caro. Hoy buscan en internet vestidos, pantalones y pullovers. ¿Crees que me quedaría bien? Creo que depende de cómo caiga la tela. ¿Lo puedes devolver? Volveré a visitarlas cuando les haya llegado el pedido. ¿Quién les muestra las últimas tendencias? Las redes sociales. Instagram juega un papel decisivo. Los influencers hacen muchísima publicidad. Realmente no quieres que influya en ti, pero si cada día ves el mismo top en tu feed y además aparece vinculado a la tienda online, al final terminas comprando. Influencers con su propio canal de YouTube presentan nuevas tendencias a diario y anuncian ofertas. Entremos juntos. Son los que alimentan el fuego de la moda rápida. Esto es genial. Con hasta 1 millón de seguidores, algunos influencers tienen auténtico poder publicitario. Me lo acabo de probar, es muy mono. Si antes había 4 colecciones al año, las cadenas de bajo coste como H&M, Zara y Primark ahora lanzan 52 microcolecciones. Cada semana una nueva. La venta de ropa nueva se ha duplicado desde el año 2000. A nivel global, se producen más de 120.000 millones de prendas al año. El mundo se ha hecho adicto a la ropa. Vuelvo a visitar a Michelle y Elena. Les ha llegado el pedido. Tengo ganas de ver lo que habéis encargado. Las dos han pedido en todas las tiendas. Los alemanes compran 26 kilos de ropa al año por persona.
La vida útil de los productos textiles es cada vez más corta. Por término medio, un top de fiesta se usa 1,7 veces antes de ser desechado. Alrededor del 40% de la ropa no se usa nunca, según un estudio de Greenpeace. ¿Cuánto tiempo te dura esa buena sensación de tener muchas cosas nuevas? Para ser sincera, con una prenda como esta, un día. Es agradable cuando llega y la puedo ver, pero la sensación de felicidad no dura mucho más. Michelle me enseña su ropero. Necesita espacio para las cosas nuevas. ¿Qué prendas se sigue poniendo en realidad? Esta es aún del verano. Está muy arrugada. La tiraré seguro. Y esos pantalones también. Ya no me los pongo. Son de Zara. Con esto pasa lo mismo. Es muy linda, pero en verano solo me la puse una vez. El color es muy hermoso. Pero no me la pongo. Tengo cosas que incluso llevan la etiqueta. No es la única. Aquí tengo otra. Esta también lleva la etiqueta. Y esta también. Encontramos mucha ropa sin usar. H&M ofrece actualmente la posibilidad de devolver la ropa usada. Hay un H&M delante de mi casa. Ya les he devuelto algunas cosas, pero no sé qué hacen con ellas. Me propongo averiguar qué sucede con la ropa de Michelle cuando se la entrega a H&M. Desde 2013, H&M te permite depositar ropa usada en un contenedor. Zara y C&A y otras empresas han seguido su ejemplo y también están instalando contenedores. Aseguran que fabrican nuevas prendas con la ropa usada. H&M acepta 2 bolsas por cliente al día y a cambio ofrecen un descuento del 15% como incentivo para la siguiente compra. Una iniciativa que funciona. Solo en 2016, H&M recolectó 16.000 toneladas de ropa usada. En 2019 fueron 29.000 a nivel global. Los distribuidores de moda rápida quieren mejorar su imagen y ensalzan sus iniciativas de reciclaje bajo el lema: el derroche de recursos es agua pasada. Comprar y tirar no es un problema porque convertimos tu basura en ropa nueva. Para ser circular debes asegurarte de que todos los productos permanezcan en el ciclo para que puedan utilizarse varias veces. La publicidad promete nueva moda hecha con ropa usada. Pido ropa anunciada como sostenible en H&M y Zara y me encuentro con una terminología confusa. ¿Qué significa sostenible? ¿Qué significa reciclado? En la Universidad de Reutlingen visito a un experto en la industria textil que lleva años observando el sector. Le traigo las prendas desechadas. Acá, esto es Chapatón y Play y hoy vamos a hablar de casos muy diferentes unos con los otros, pero que llevan a lo mismo, a la soledad. Empecemos desde la vista gorda de lo que es la sociedad japonesa como comunidad en sí. En mi opinión, la sociedad japonesa tiene un cierto desnivel de lo que es comunidad, siendo que globalmente es bastante homogénea. Como por ejemplo, algo como el terremoto de 2011, que fue algo grande, todos acuden a ayudar. Y todas las cosas que tiene que hacer la sociedad en general, como que todos los cumple. Ya todos sabemos que Japón es un país en el que la gente cumple las reglas, ¿no? Para mantener una armonía en la sociedad. Pero por otro lado tenemos lo que es la forma individual de la comunidad, que en ese caso es mucho más débil que esa cultura. La gente no suele hablar mucho a desconocidos, a menos que sea en situaciones muy específicas. No hay, digamos, una comunidad sólida, firme, fuerte dentro de lo que es el barrio en sí. Hay por ahí cosas como incentivos, o están, por ejemplo, los matsuris de los barrios, que son los festivales sintoístas que se hacen en verano, por ejemplo, pero si bien son parte de lo que es la cultura de la comunidad de un barrio, no deja de ser un festival y la gente va para disfrutar de un evento en el barrio, no necesariamente porque quiera participar dentro de la comunidad de su barrio. A todo esto, todo lo que estoy mencionando es más específico de ciudades grandes, Tokio, alrededores, Osaka,
tal vez en las zonas del interior, en campo, u otras partes de Japón es más importante o más fuerte lo que es la comunidad. Y eso lo aclaro desde antemano. Pero bueno, hablando de los casos, vamos desde el más básico de todos, que es el de tener una pareja. Ya es bastante sabido que Japón tiene problemas de tasa de natalidad, falta de sexo, falta de matrimonios incluso. Y esto se debe a muchos factores. Uno, bueno, la cuestión de tener hijos es por una cuestión de responsabilidades que la gente ya no quiere tener, y además la decadencia de la economía, del cual, bueno, hay falta de prosperidad económica en muchos casos dentro de las ciudades, hay menos incentivos para tener familia. Y en cuanto a tener pareja, bueno, los japoneses tienen como un cierto problema de comunicación para tener una pareja. Claro está que hay casos y casos. Están las zonas como Shibuya, Shinjuku, en los centros de Tokio, en que hay mucha gente saliendo de joda, de paseo, a buscar parejas, o incluso está el Nampa, que es lo de ir de levante a chicas, digamos, por la calle. Pero está el sector que no tiene interés en eso. Se dice que cada vez hay más gente joven que pierde el interés de tener una pareja porque Mendozai, que es como decir, que flojera, que paja, no saben cómo buscar, cómo encarar, y esto también está el hecho de que hubo una encuesta hace un par de años de que más del 40% de los japoneses de entre 18 y 40 años son virgen. No sé si este número puede ser realmente cierto, pero bueno, en otro video hablaremos más específicamente de esto de la falta de sexo. Pero sí, hay mucho problema de lo que es formar pareja. Ya más se ve como una especie de tener pareja es parte de lo que es la presión social. Y a veces la gente quiere evitar ese problema y no más queda en que los padres le dicen al hijo cuándo te vas a casar, cuándo vas a tener hijos, y como que también quieren descartar ese problema, entre comillas, si se puede. Y cuando son hombres que por ahí no son económicamente exitosos, como que también más les cuesta por ahí animarse a esa pareja. Y en el caso de mujeres exitosas, como que pierden aún más interés porque tal vez no sienten la necesidad de tener una pareja. Y eso es todo un problema de cómo está formada la sociedad en sí, que es muy lineal. Ahora hablemos de lo que es la unión familiar. Hay ciertas imágenes de que el japonés es muy unido a la familia o muy tradicionalista con ese tema, pero en realidad no es tan así. En el caso mío personal, al ser de familia okinawense, en Okinawa hay una cultura de unión familiar bastante fuerte, de que se hacen reuniones familiares con todos los abuelos, los tíos, los primos, los hermanos, todos. Pero el que es más de ciudad, digamos, de Tokio, no es tan así, no es para nada así. En sí, la mayoría de los japoneses son muy, tal vez, de sí ser un poco pegados más o menos a los hermanos o a los padres, pero no más allá de los hermanos y padres. E incluso es bastante común no ver mucho tiempo a los padres, solicitarlos una vez al año, por más que no vivan lejos. Que bueno, como sabemos es bastante diferente a lo que es culturas occidentales como la Argentina. Y hablando de la importancia de la familia, hay unos casos que se repiten bastante, que es el de padres que sobreexigen a los hijos con el tema de lo que es la educación. A veces llega a tal punto en el que los hijos, al crecer, se sienten tan presionados por los padres que llegan al punto de romperse y convertirse en algo bastante conocido llamado hikikomori. Estos no son casos exactamente de soledad, pero es algo que lo veo bastante parecido porque es el estar solo sin estar solo. Los hikikomori son personas que, en términos simples, son personas que no hacen absolutamente nada en su vida. Viven encerrados en su habitación. Normalmente son casos de personas que viven con los padres, por lo tanto no tienen que pagar un alquiler, no tienen la obligación, entre comillas, de crear un ingreso en la casa y se quedan todo el día en su habitación encerrados y los padres no hacen absolutamente nada. Los padres como que se terminan dando cuenta que son o fueron la causa del problema y por lo tanto se resignan y mantienen a su hijo. Pero bueno, son casos de soledad completamente psicológica, ya que físicamente no están solos, pero son personas que se sienten incomprendidas y
completamente solas y por eso viven conectados a internet y solamente están 24 horas en su habitación con la computadora y nada, se comunican con el mundo a través de internet. Pero bueno, el tema de los hikikomori da para un video completamente aparte. Por otro lado tenemos a los homeless, que los homeless son justamente personas que tienen problemas y no acuden a nadie. Vamos al caso de una persona que por ahí pierde su empleo, tiene problemas económicos o algo, por ahí siempre tiene alguna forma de pedir ayuda a un familiar o un conocido, amigo, alguien de confianza, pero al haber tanta falta de confianza entre las personas, estos tienen vergüenza y por lo tanto no acuden a nadie. Como por así decir, es un país fácil de terminar como indigente si realmente pierde los recursos propios. Bueno, y hablemos de lo que podría ser el tema principal de este video, que es el Kodokushi, que sería literalmente muerte en soledad. Se dice que al año unas 40.000 personas mueren absolutamente solas en su departamento y no son encontrados hasta un tiempo después del cual algún vecino se enteró o sospechó de que algo le pasó a esa persona. Es algo que sucede en muchos lugares como los que son los ranchis, que ya muchas veces han hablado de los que son los ranchis, y los casos que más se repiten son los de personas de tercera edad que no tienen hijos o no están muy comunicados con la familia y en algún momento mueren y nadie se entera. Hay personas voluntarias que trabajan para la municipalidad que se dedican a visitar personas de tercera edad que viven solas solamente para chequear de que esa persona está bien y no necesita nada. Pero pasa que entre que se pasa por una casa hasta que se vuelve a pasar puede pasar bastante tiempo. Y el tema es que cuando se va a tocar la puerta de esa casa, si nadie responde, tal vez se vuelve a pasar a ver para volver a chequear si no hay ningún problema en ese departamento y al final, si nadie atiende, reportan eso y se abre el departamento a ver si esa persona está bien o no y muchas veces resulta que hay un muerto adentro. Y en el caso de vecinos que por ahí sienten que hay un olor raro que sale de un vecino, reportan eso y también quedan con el resultado de que hay un cuerpo que ya estaba en un estado en el que la persona no murió hace poco. A veces el problema también es que por ahí tienen ahorros en la cuenta bancaria y lo que es el alquiler, servicios, se cobran automáticamente y por lo tanto nadie reclama pago. En Japón hay unas 7.000 empresas dedicadas a lo que es hacer limpiezas generales de hogares, en el que incluye hogares abandonados, por decirlo de alguna forma, que se divide entre limpieza simple y la limpieza especial. La limpieza simple es de sacar la basura y limpiar la casa de una forma normal. Estos casos se repiten en personas que viven solas y son extremadamente sucias dentro de su hogar. Hay incluso canales de YouTube de Japón en el que muestran, en el que son empresas con su canal de YouTube en el que muestran su trabajo y muestran un departamento en el que la basura a veces llega a esta altura y uno se pregunta cómo es que una persona pueda vivir ahí. Pero sí, hay personas que viven ahí y que estas personas se dedican a sacar la basura. Y es algo muy raro, pero que se repite muchísimo, pero hay gente que simplemente no cumple con el horario de sacar la basura frente de su casa. La cosa es que después está la limpieza especial, que incluye fluidos y olores corporales. Estas empresas se dedican a limpiar específicamente casas, departamentos en el que hubo un muerto, en el que estuvo por un largo periodo de putrefacción. Es finalmente el caso más extremo que representa la soledad misma y los problemas psicológicos que hay en Japón, es el suicidio. Pero bueno, ese también es todo un tema para un video aparte. Espero que hayan aprendido algo hoy. Esto fue Tecnología, yo soy Naka y nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tus mascotas y al forro de tu vecino. Chao. Hola a todos, hoy nos toca viajar a Nagano, a unos 300 kilómetros de casa
Y bueno, la primera parada que hicimos fue al castillo de Matsumoto, que estaba de paso desviándonos un poco. Así que la primera parada fue a unos 150 kilómetros más o menos. Un castillo que fue construido hace más de 500 años. Bueno, en realidad exactamente se terminó de construir hace 501 años. Y es un castillo original, por lo tanto no una reconstrucción. Es tal cual la época, bueno, con algunos upgrades, digamos. Pero en sí es el original. El viajecito este lo hicimos porque era el cumpleaños de una gran y querida amiga, Nati, y para festejarlo quiso hacer un viajecito un poquito lejano, pero no demasiado, para hospedarnos en un ryokan, que bueno, ya veremos cómo es el ryokan. Fuimos a dar una vueltita por el castillo en el cual nos estábamos recontra cagando de frío, porque obviamente no había calefacción, y además como al ser un castillo original, no se podía entrar con zapatos, había que entrar descalzo. La advertían que hacía frío, pero la advertencia no servía de nada porque, claro, pues, uno dice, bueno, ya estoy acá, voy a entrar, y te congelaban las patas. Ya llegaba un punto en el que decías, oh, no, está bien, ya no tengo frío en los pies, ya que no siento los pies. El frío que hace acá es indescriptible y tenemos que ir descalzos. Me duele mucho los pies. O sea, al punto casi no voy a sentir los pies ya. ¿Cómo hacían para vivir acá? Pero, qué sé yo, podías ver algunas cosas interesantes como armas antiguas o ilustraciones de señores que iban a pegar tiros en zunga, qué sé yo. Pero bueno, digamos que sin estar averiguando mucho la historia o prestando atención a lo que es la historia del castillo, la zona y todo eso, como que cuesta un poco apreciar las cosas a veces, ¿no? Y después como que uno después se pone a reflexionar. Pero bueno, ¿qué más da, chicos? Hicimos una parada turística y bueno, se disfrutó ver el lago estanque o como se le llama alrededor del castillo que estaba congelado, que habían algunos cisnes rompiendo el hielo o peces carpa nadando debajo de la capa de hielo que tenía el agua. Y a pesar del castillo y todo, creo que lo más llamativo y bonito de todo fueron estas dos personas que estaban disfrazadas como de la época. Y la verdad que la chica con kimono estaba hermosa y el chabón que, bueno, me parecía más un guerrero mongol que japonés, pero bueno, claro. Pero la verdad es que en no todas las épocas los japoneses se vestían como los samuráis de, no sé, del último samurái de Tom Cruise, ¿viste? Y eso está bueno, ese toque de realidad. Pero bueno, muy lindo el castillo Matsumoto. Nos veremos en la próxima, Don Castillo. Ya era mediodía y ya nos agarró hambrecita, así que nos pusimos a buscar qué había por la zona. En sí, por el lado que estábamos, no había muchas cosas abiertas, pero bueno, Nati se fijó y dijo, bueno, hay un lugar de comida india. Sí, lo más japonés y tradicional que hay, pero en realidad no es algo que nos importe tanto. Porque cuando uno busca comida tradicional, siempre es soba. O sea, sopa de fideos. Como que es la básica típica, ¿no? Y como que siempre es igual el soba. No es tan variado como el ramen, creo yo. Que bueno, mal que mal encontramos este lugar que la verdad que estuvo muy interesante porque estaba en un rincón raro de callejoncitos, de locales, casitas ahí una al lado de la otra y era muy loco, ¿no? Porque era el mismo restaurante pero tenía una casita acá, una casita enfrente y otra casita enfrente. Que no lo dije, pero éramos 12 personas. Y dije, bueno, es casi imposible encontrar lugar para comer 12 personas. En este lugar entramos, pero en 3 casitas separadas, de a 4, 4, 4. Y la verdad que fue muy buena elección ir a este lugar. Además que el dueño cocinero le ponía mucha onda explicando el tema de la comida. Yo no lo entendí un carajo porque apenas entiende inglés. Pero está bueno para experimentar nuevos sabores. El arroz era un arroz delgado y largo. O sea, no era el típico arroz que se consume en Japón. Estaban los curries, que no me acuerdo, yo ni me acuerdo de qué era el verde, pero estaba rico. Después estaba el guisadito de cordero, que también estaba ese sí estaba riquísimo, un poco picante, pero bien. Y estaba lo otro blanco que era yogur, pero ese yogur era como yogur, no podría decir salado, pero tampoco podría decir dulce, ¿no? Como que era un sabor neutral, como para neutralizar el picante. La verdad que tenía un sabor muy interesante, estaba muy bueno. Y de postre como una bolita hecha de, creo que había dicho que era de porotos. Estuvo bien, aunque un poquito seco era, pero estaba muy bien.
Además era un toque diferente a la comida india que hemos probado por Tokio. No he probado mucho tampoco, pero era diferente a la que había probado hasta ahora. Y bueno, seguimos el camino. Esta vez maneja Jordi, la camioneta de nuestro trabajo. La primera mitad la manejó Fuchi y Jordi dijo, bueno, vamos a cambiar. Y es ahí cuando empezamos a ver nieve en cantidad, porque nos íbamos cada vez más al norte. En sí ya estábamos viendo nieve y agua congelada en la zona de Matsumoto, que ya es parte de la prefectura de Nagano, pero yendo para el lado del río Kan, cómo se llenaba, cómo se veía todo blanco. La verdad que los paisajes eran increíbles. Así que bueno, llegamos a la zona que estaba completamente inundada de nieve y nos estaba preocupando un poco porque las ruedas de los coches eran para la nieve, pero no teníamos cadena y no sabíamos si íbamos a necesitar, porque sabemos que el Ryokan quedaba un poquito en subida, en montañita, así que medio que nos quedamos medio preocupados. Y eso sí, dije autos porque bueno, fuimos en 2 autos, un auto alquilado en el que iban 4 personas y el coche de nuestro trabajo, la camioneta en el que íbamos 8 personas. Y bueno, llegamos al Ryokan, aunque no llegamos, estuvimos media hora enfrente del hospedaje porque se nos quedó trabado el coche ahí, pero bueno. Pero bueno, lo bueno era que el coche se quedó trabado en frente del hospedaje y no en mitad de camino. Eso es algo, podría decirse, bueno. Así que hubo que picar un poquito el hielo y bueno, empujar. Pero bueno, la cosa es que pudimos entrar y el coche sano y salvo. Así que bueno, entramos al Ryokan, que es del tipo de hospedaje, hotelería tradicional japonesa, con piso de tatami, futones en el piso, y además que bueno, te dan yukata para que vistas. Lo que sí fue muy raro fue la ubicación de los baños, porque a algunos nos costó encontrar el baño, porque normalmente estos lugares, el baño y la ducha, están apenas entras a la habitación, pero en este caso a veces estaba como a un costado de la habitación del dormitorio, otras estaba del lado del balcón. La verdad que el lugar, cosa muy rara esa. Esto era una pared llena de billetes que la gente que se habrá hospedado habrá dejado, había libras esterlinas y por supuesto encontramos a un San Martín. Y además algo que nos salió muy bien del hospedaje es que habían 3 habitaciones por piso y nosotros alquilamos justo 3 habitaciones, o sea, nos dividimos en 3 grupos para dormir. Y bueno, no teníamos planeado ir a un restaurante ni nada de eso, íbamos en un plan más o menos económico, así que nos íbamos a dirigir para el lado del convini para comprar chupi para la noche y comprarnos la cena y todo eso. Así que aprovechamos el camino hasta el convini para comportarnos como completos adultos. No, me di la cara. La concha de tu madre. Ahora, cuando llegamos al convini, enfrente había la terminal de trenes y en esa misma terminal, en la plaza de la terminal, había un onsen para pies. Esto estuvo muy piola porque dijimos, bueno, ya está, estamos turisteando, vamos a aprovechar y ahí vamos a Free Food Bath, calentito. El tema es que la mayoría no quería meter los pies porque no habían llevado toalla, íbamos al convini. Pero algunos valientes dijimos, loco, tenemos que hacer un kampai acá en el onsen para pies. Lo hicimos. Hicimos un kampai y la verdad que lo disfrutamos muchísimo porque teníamos los pies calentitos, tomando un alcoholcito fresco y nada. Dijimos, bueno, de acá el Ryokan seguramente se nos van a congelar los pies por tener mojados, pero no, para nada. Llegamos re bien. Así que bueno, nos cambiamos a yukata y nos preparamos un tecito, un ocha, un té tradicional, para relajarnos un ratito y prepararnos para ir al onsen. Onsen, o sea, el agua termal. El Ryokan en sí tiene onsen, pero era uno público, digamos, uno que compartís con todas las personas que se hospedan. Pero a 2 cuadras... Parece re samurai, tío. Re samurai. Los del Ryokan mismo tenían su onsen privado, del cual tenías que reservar, pero bueno, tenías que caminar 2 cuadras a la calle. Con todo el frío, nos fuimos en yukata porque nos las rebancamos y nos fuimos para allá. Y la verdad que menos mal que fuimos, porque nada que ver, este era otra cosa, otro nivel.
este onsen lo que tenía es que era al aire libre, con una bonita decoración, que bueno, no se podrá apreciar del todo por ser de noche. De día seguramente se vería mucho mejor, pero bueno, es lo que hay. Nosotros íbamos a ir de noche, ya que al día siguiente no íbamos a tener tiempo suficiente para estar ahí por el tema del checkout. Las chicas fueron primero, así que fuimos nosotros después, y bueno, nos juntamos todos en mallita, como si estuviésemos en la playa, pero no, en la nieve y con agua caliente. Usualmente estos lugares hay que entrar completamente en bolas, ¿no? Pero si estás en un onsen privado, como que cada quien hace lo que quiere, digamos. En sí no hubo ningún problema, no nos decían nada si íbamos con traje de baño. Está muy caliente el agua. Hay que hacerlo muy despacio. Esto te puede matar, tío. ¿Me puede matar? Te puede matar, tío, te puede matar. ¿Sabes qué me puede matar? Tengo 60 grados bajo los pies y menos 4, menos 5 arriba. Mamá, ¿qué hay? Eso es mi mamá. Lo que pasa es que bueno, son aguas termales naturales. Y bueno, al rato las chicas se fueron y es cuando amigos como Isma aprovecharon para poder estar completamente en bolas. En sí, él no había llevado malla, había llevado solamente una toallita porque pensaba que las chicas se iban a ir primero y después entrar nosotros. Así que Isma entró tapándose el rabo con una toallita. Encima se llevó una toallita chica, no se llevó un toallón. El cuerpo se pudo acostumbrar y nos metimos y nos relajamos un rato ahí en el onsen. Y la verdad que se siente tan rico estar en un lugar súper frío, con agua bien calentita, y como que se siente muy rico. La verdad que es una experiencia que todos tenemos que vivir. Lo mejor de todo es salir y no sentir frío. Después dijimos, bueno, vamos a aprovechar y vayamos al onsen del Ryokan. Y la verdad que al no ser al aire libre y no tener mucho decorado, como que es medio que es igual que un centro, ¿no? Como el baño público común y corriente. Y además costaba mucho entrar porque el agua en sí tenía 100 grados de temperatura y bueno, había una canilla con agua fría para nivelar, pero aún así estaba muy caliente y nos costaba mucho entrar. Y bueno, como este es un onsen público, o sea, con el cual se comparte con otras personas que se pueden hospedar en el lugar, bueno, sí no vino ninguna otra persona, estuvimos solo nosotros, pero aún así respetamos la regla de que hay que estar completamente en pelotas. Así que estuvimos entre amigos, completamente en pelotas, disfrutando del onsen y charlando, y estuvimos un buen rato, Y bueno, ya todos recontra relajados, le cantamos el feliz cumplanati, empezamos a comer, a chupar. La verdad que estábamos todos extremadamente relajados, muy pancho estábamos. Uno decía, bueno, hoy vamos a estar despiertos hasta las 4 o 5 de la mañana, amanece y todavía van a haber un par sin dormir, pero no. Creo que ir a los onsen y relajarse tanto como que, hizo que nos pusimos muy panchos, porque la verdad que no son muchos los que nos quedamos hasta tarde. Yo dijo, nos quedamos, yo me dormí a eso de las 12 de la noche. Bueno, como no nos dormimos demasiado tarde, todos nos despertamos bien como para hacer el checkout a las 10 de la mañana, con bastante tiempo de sobra. Así que nos preparamos para el próximo viajecito. Lo que sí, nosotros nos fuimos y el encargado ya estaba ordenando las habitaciones y lo primero que encontró fueron calzoncillos de Jordi que se lo tiró por la ventana. Digo, tirámelo por la ventana, y bueno, ahí todos teníamos los calzones de Jordi volando por los aires. Que esa toma yo la tengo. La que acaban de ver fue la
malla, el traje de baño de Jordi. Que por cierto, Jordi en Japón ya cumplió con su palabra, llegó a los 2000 suscriptores y cambió el nombre de su canal a Jordi el Niño Ponja. Pero bueno, supongo que será temporal. Bueno, costó sacar otra vez el coche del estacionamiento, así que por las dudas en la bajada el coche se fue solo hasta donde estaba el camino un poco más estable y nos fuimos caminando un poquito hasta el convini y nos vamos en marcha para el lado de otra montaña. Acá sí había mucha más nieve porque era más montaña. Vamos de una, ya no se para porque si paramos ya no. Pero es que si no, porque si no, entonces se va a empezar a ir para atrás. Teníamos un templo del cual tenía la entrada bloqueada por nieve y después teníamos unas máquinas expendedoras también bloqueadas por la nieve y nos fuimos a la atracción turística más grande de esta zona de Nagano y vinimos a ver la zona de los monos, los famosos monos del onsen o los onsen del mono con onsen, como sea. Es un lugar donde puedes ver monos tomándose baños de aguas termales. Lo lindo de este lugar, además del paisaje, es que, bueno, en sí es una reserva del cual hay muchos monos que viven por la zona y estos monos en sí viven en el verano y primavera, viven del bosque mismo, de todas las comidas y alimentos que les pueda brindar el bosque mismo. Pero en otoño e invierno como que se complica un poco más y es cuando abre esta área turística del cual los guardabosques les dan de comer a los monos, pero lo que sí les dan de comer en la zona turística. Y gracias a esto los monos pueden sobrevivir mejor al invierno. Tienen comida y además tienen como su laborito, ¿no? Los encargados parece que tocan ese silbato, van en manada, en bajada para el lado del onsen y dicen, chicos, bueno, hora de trabajar y bueno, van y nada, comen lo que le dan de comer. Así que los monos los tenés cerca, caminando alrededor tuyo, se nota que están súper acostumbrados a los humanos porque claro, ya vieron, trabajan de esto. Y además los podés ver ahí tomándose baños en aguas termales. Obviamente no te puedes bañar con ellos porque no, y además sería creo que un poco antihigiénico hacerlo con monos adentro. Pero la cosa es que son muy tiernos. Además que son lindos, que se meten los monos abrazaditos adentro del agua. Incluso así nadando, haciendo diving adentro del agua. La verdad que son muy lindos. Pero bueno, la cosa es que los monos están en su hábitat natural. Le dan una changuita en invierno, que bueno, de paso ellos aprovechan para tomarse un bañito de aguas termales, tienen su comida, y la verdad que vale la pena así pagar una entrada. Nadie los molesta, tienen confianza con los humanos porque ya saben que no son una amenaza, así que con este lugar la verdad que está todo bien. El mono estrella es este, que estaba ahí vigilando la escalera y haciendo caras a la cámara. Y por supuesto, no hay nada más relajante que ver monos acicalándose entre ellos y son una ternura cuando se ven abracitos y además son chiquitos. Y bueno, nos vamos de vuelta y apenas saliendo del lugar había un restaurante del cual tenía un montón de comidas para elegir y como no, con este frío que hace nada mejor que un buen ramen. Así que pedí un ramen de pollo que la verdad estuvo riquísimo. Y así terminó el viaje. La pasamos hermoso. Espero que ustedes también la hayan pasado bien. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tus mascotas, a tus monos y al forro de tu vecino. Chao. Hola, ¿cómo te va? Hoy te quiero contar sobre los shocks culturales que tuve al volver a Argentina después de 12 años. O sea, recién ahora se cumple un año de la última vez que fui a Argentina y había pasado 13 años de que no había pisado mi querido país, Argentina. Muchas personas por ahí pueden decir sobre cuál es el shock cultural de cuando se va de su país por primera vez, por ejemplo, cuando recién llegamos a Japón. Pasa que ya pasó tanto tiempo desde que nos fuimos que ya lo tenemos todo muy normalizado en ciertas cosas. Hay algunas cosas que sí sabemos que pueden ser choqueantes, pero más bien quiero hablar de
lo que me impactó al volver a Argentina es que eso también te puede dar a entender de lo diferente que es con Japón. El primer detalle que quiero destacar es que cuando volvimos a Argentina hay un punto muy simple, muy tonto, pero que para mí fue muy liberador, es poder sacar el teléfono del modo silencio, el modo vibrador. ¿Por qué digo esto? Porque acá en Japón básicamente vive con el teléfono muteado. No puedes usar el ruido, o sea, el ruido del teléfono molesta a los demás. Como por ejemplo, no sé, al ir a trabajar, yo voy en el auto con compañeros de trabajo y para no estar molestando con los mensajes, notificaciones que me llegan, lo pongo muteado. Por ahí donde sí lo puedo dejar de tener muteado es durante el trabajo, porque claro, las llamadas que puedo recibir son de compañeros de trabajo dentro de la construcción que por ahí están lejos. El teléfono no te puede estar sonando si vas a comer a un restaurante, o el transporte público es donde menos puedes estar haciendo ruido con el teléfono. En el tren está completamente prohibido tener el teléfono en ruido, no se puede hablar por teléfono. Y como que en Argentina hasta se sentía raro para mí tener todo el tiempo el teléfono en el que dejar que me suene. Porque como estoy tan acostumbrado a tenerlo muteado que en mi casa lo tengo muteado, porque lo desactivo, después me olvido de desactivar y qué sé yo, y como que me sentía una especie de liberación con el tema de poder tener el teléfono con el muteado en off. O por ejemplo la gente mandando mensajes de voz, acá nadie manda mensajes de voz. No sé si alguna vez vi a un japonés mandando un mensaje de audio. El tema de las bocinas en el tráfico. Es increíble porque acá la gente casi no usa la bocina cuando maneja, o sea, por cualquier cosa. Básicamente sí se usa la bocina, pero normalmente es como para casi cuando ya es muy necesario. Si el tráfico se estanca o algo, nadie usa la bocina, porque obviamente la bocina se sabe que la bocina no es sinónimo de acelerador. Si vos tocas la bocina, el tráfico no va a avanzar, ¿no? Y eso es algo que sabía que en Argentina era normal. O sea, yo sí tengo recuerdo de que en Argentina cuando se estancaba el tráfico, la gente se calienta y empieza a sonar la bocina. Y sí, no era nada raro. Otro punto que me acordé es el tema de los deliveries. Sí, una estupidez terrible, pero realmente a mí me sorprendió tener la aplicación de pedido ya y la cantidad de delivery que había. Acá en Japón sí, hay bastante delivery, pero pasa que se limita a McDonald's, pizzerías, sushi y bueno, alguna cadena de restaurantes por ahí que haga envíos. Actualmente está Uber Eats y se está moviendo muchísimo, pero es carísimo. Yo la verdad pedí 2 veces y la verdad que no quiero pedir más porque es muy caro, depende mucho de la distancia. Y a veces si el restaurante está a más de 2 kilómetros, a veces ya te puede llegar a salir hasta $10 el envío de la comida. Y por ahí uno está gastando 20 en la comida, o sea, $30 en el delivery por algo que vale 20, me pareció mucho. En cambio en pedido ya me pareció, el precio se me hizo bastante accesible y además la variedad, ¿no? Que hay de todo. Y está bueno porque conocí un montón de lugares de comida muy ricos y en sí tuve una sola mala experiencia. Un día tenía ganas de comer comida china. Sí, te vas a Argentina para comer comida china, sos un capo. Y el tema es que había pedido en un lugar llamado el Gourmet de Shanghái, algo así, que quedaba cerca de Almagro, por ahí. Ok, la comida huele a podrido. Te estoy diciendo que vuelva el muchacho, así le hago oler el plato. Me dice que no va a venir a oler el plato. Ok, el restaurante es el Gourmet de Shanghái. Y ahí está, me cortaron el teléfono. Está podrido. Almirante FJ Seguir 1684. Hice un pedido ya a las 10:30. Iba a llegar a las entre 11:30 y 12 y llegó a la 1:10. Son las 1:10 de la mañana. 12:50 con los teléfono. Todo mal. Recontra mal. Y después me fijo las reviews en Google Maps, 2.7 estrellas. O sea, y encima había una foto de una persona que le llegó la mayoría tuvo el mismo problema de que le llegaba 1 hora tarde, uno decía que le llegó 4 horas tarde, otro que sacó una foto y había una cucarachita en la comida, un desastre. Pero fuera de eso, esa es una mala experiencia que quería decir, y es la venganza con ese lugar porque la verdad que
O sea, uno dice, loco, pero no te metas con el trabajo de la gente. Que yo... No. O sea, ahí están las reviews ahí y ese lugar no debería estar habilitado para vender comida, porque gente puede terminar en el hospital por culpa de eso. Y no hay que perdonar esas cosas. Una cosa que no esté rico, otra cosa que esté en mal estado. Pero fuera de eso, la verdad que está bueno poder... Fuchi pidió una vez asado, delivery, y estaba riquísimo. La cantidad de milanesas con guarnición que habremos pedido, pastas, o sea, está bueno porque había de todo. Y eso, la verdad que extraño tener un delivery tan bueno como el de Argentina. Un punto que me costó muchísimo acostumbrarme fue el tema de la propina. Ojo, no estoy en contra de la propina, para nada. Pero sí me costó muchísimo, sino que en Japón no existe la propina. Era una cosa que a veces todo el tiempo me sentía preocupado de que si tengo cambio, que otro. Habíamos ido en bus a Rosario y me acuerdo que estaba de lo que era el bus, había maletas para bajar de ambos lados del bus. Y había un muchacho que se encargaba de bajar la maleta y recibir propina. Y estaba de un lado y mi maleta estaba del otro lado y estaba ahí nomás, era hacer esto. Y ya estaba. Y le digo al chofer, no pasa nada si agarro mi maleta porque está del otro lado, hasta que termine de bajar todas las otras maletas. Y el chofer me dijo, yo no te puedo decir nada, si te digo algo el muchacho se enoja conmigo. Tuve que esperar un montón para que me dé la valija y bueno, sí era fácil, por ejemplo, para el delivery. Para el delivery sí decís, toma, quédate con el vuelto y ya está, era fácil. Pero ya cuando eran momentos muy específicos donde lo único que tenías que invertir en solamente propina, como el de las valijas o baños y esas cosas, es complicado porque sí o sí necesitas el cambio, ¿viste? En cambio, en un restaurante esperas a que te llegue el vuelto y ahí le dejas la propina también, ¿no? O sea, es diferente. El siguiente punto que quiero destacar, y de paso también es una cosa que me preguntan muy seguido, es el tema de la marihuana. El tema es que acá en Japón es algo súper ultra ilegal. Si te llegasen a agarrar en el aeropuerto mismo con un poquito de porro, vas a ir preso seguro. Y claro, en Argentina recién ahora se legalizó el autocultivo, que bueno, felicitaciones porque es un buen avance a lo que íbamos. Bueno, que sabía que hay mucha gente que consume marihuana en Argentina, pero fue muy loco sentir el olor a porro en muchos lugares. Tengo muchos amigos que no sabía que consumían marihuana y la consumían, o sea, era algo fácil. Estoy de acuerdo con el consumo porque tanto el medicinal como el recreativo, porque bueno, es que es así, el consumo no se puede detener. Es o alimentar al narcotráfico o es que caiga en manos de gobierno, que esté controlado, que esté regularizado y que el gobierno se lleve los impuestos. Prefiero que vayan más impuestos para el gobierno que alimentar al narcotráfico. En sí, este canal no está hecho para querer influenciar ideologías con nadie, es una opinión completamente personal. Si uno no está de acuerdo, me parece bárbaro. Otro punto que me sorprendió, por un lado para bien, otro para mal, fue el tema de la basura. Lo que me sorprendió para bien es que, bueno, la ciudad de Capital la vi mucho más linda, mucho más limpia. Yo tengo recuerdos de que tomaba el tren, tomé el tren, había un vendedor de helados, yo estaba ahí sentado al lado de la ventana, había otro tipo ahí sentado al lado mío, compró un helado, agarró el paquete del helado y se me metió para tirarle la basura por la ventana y encima me manchó, me dijo perdón, lleno con chocolate. Y está bueno porque creo que esa mala costumbre ya se perdió, lo cual me parece bárbaro. Y es que si yo me acuerdo que en la capital había basura tirada por cualquier lado, era muy común que una persona tomara una botella de agua y que la botellita la tirara por la vereda. Era bastante feo eso. Y está bueno porque yo, no, por lo menos por donde anduve, no noté basura tirada por cualquier lado. Y lo que sí me puso mal fue el tema de la basura doméstica, ¿no? Porque acá, por ejemplo, la basura se divide el día para envases, el día para orgánicos y papeles, el día para plástico, cartón. Y la verdad que donde estábamos parando, que teníamos el tacho de basura
agarrar una botella de plástico y ponerla con el resto de la basura, la verdad que me dolía muchísimo que vaya todo al mismo container. O sea, ya me acostumbré demasiado a separar la basura. El valor de la moneda era algo que realmente me tuvo confundido constantemente. Realmente no sabía distinguir qué era barato, qué era caro. Imagínense, yo cuando me fui de Argentina, el dólar estaba algo de, no sé, no llegaba a los 5 pesos, 3,50, creo que era un precio bastante estable de 3,50 y no sé si 5. Pero de todas formas, digamos, la base era de que, no sé, una botella de agua te costaba 1 peso, un chicle te costaba 5 centavos. Y claro, de repente veía que un chicle salía 5 pesos y una botella de agua salía 20, 30 pesos. O sea, no tenía el margen, no es que a los valores le agregaba un cero y ya. Mucha gente me preguntaba que si puedo andar en la vereda o en la calle, sí, no pasa nada. Hay algunas calles que sí tienen marcado lo que es para bicicletas, otras no, pero la mayoría uno puede correr por donde uno quiera. Y claro, el tema es que, o sea, no me daba los cálculos, ¿no? Como decir, esto está caro, esto está barato. A veces veía agua a 50 pesos, a veces a 20 pesos, y yo digo, estoy muy confundido, la verdad. Y hasta el día de hoy sigo como que medio mareado, porque habían cosas que yo me fijaba por el cambio, digo, uy, no, es baratísimo. O sea, por el cambio en dólares, ¿no? Era muy, se me costaba muchísimo distinguir qué era barato y qué era caro realmente. Otra cosa que a mí me gustó mucho cuando vi allá era la libertad de la apariencia propia que podía tener la gente. O sea, acá en Japón se puede ver de todo. Pelo de todos los colores, ropas raras, vestimentas, looks, hay de todo. Pero pasa que siempre se mueven dentro de un nicho, dentro de un ambiente. O sea, si uno va, por ejemplo, a barrios como Harajuku y te puedes encontrar gente con pelo de todos los colores, maquillajes rarísimos, vestimentas súper raras. Sí, a veces he visto incluso ancianas con pelo violeta, todo, pero como que en hay ciertas cosas, hay un punto medio que falta, ¿no? O sea, o te vestís de forma extremadamente llamativa en tu tiempo libre, pero tenés que ser completamente normal en la vida cotidiana. Por ejemplo, la cantidad de colores de pelos que vi en Argentina no lo vi, en cantidad no lo vi acá. Me acuerdo, por ejemplo, cuando nos juntamos con los chicos de Dicky Legal, saludos Steph, eran 4 personas y los 4 tenían todo el pelo tenido de cada una de diferentes colores y me parecía buenísimo. Y otra cosa es el tema de los tatuajes. Acá, no sé, salió hace poco una noticia de que el tatuaje en Japón ahora es legal. No, ese titular es muy falso porque no es que sea ilegal el tatuaje, no es que está mal visto. Y bueno, creo que la nota en realidad iba por el lado de que los tatuadores no necesitan un permiso médico o algo así. No tengo ni idea de eso. El tema es que hay japoneses que se tatúan, que no son de la mafia, y bueno, el prejuicio empieza con eso, ¿no? De que los tatuajes era algo de mafias. Y ahora hay más gente que se está tatuando por simple gusto. Aún así, si bien se está abriendo un poquito esa cosa, de todas formas muy poca gente se tatúa, muy poco. Casi que no conozco japonesas que se tatúen. La verdad que si fuera por mí, por ejemplo, a mí me encantaría llenarme los brazos de tatuajes, me encantaría, pero no sé, me da una cosita estar acá y tatuarme todo, no sé por qué, es de cago. Y bueno, porque es muy caro también acá. Extraño eso de poder decir, che, ¿estás al pedo? Mandar un mensajito, dice, che, ¿estás al pedo? ¿Nos vemos? Dale, nos vemos. Y que así de simple te puedas juntar con amigos. Acá como que todo lo que es juntarse con, pues por lo menos con japoneses, juntarse con un japonés tenés que agendarte un día, un mes anticipado mínimo, y la verdad que eso es una paja, no está copado, no está bueno, no me gusta. Lo más feo es que tengo que aceptar, tengo que admitir que me acostumbré a esa forma de crear citas con amistades. Y claro, con japoneses, por más que compartan los gustos, por ahí podés juntarte con ellos todas las semanas y gente copada, pero siempre fuera de casa. Es ir a un bar, ir a un karaoke, nunca es en la casa de uno, nunca es
en plan económico. Sí, puedes hacer un plan económico, pero al fin y al cabo es gastar igual. Bueno, también también hay una cuestión de espacio, ¿no? Que acá los departamentos, casas son más chicas, ¿no? Y también está esa complicación. Bueno, pasa que, bueno, la realidad es que, bueno, como estoy muy con el canal, básicamente no tengo tiempo tampoco para verme mucho con amigos. Es la realidad. Casi que no uso mi tiempo libre para pasarla con amigos, más que para producir videos, señores. Sí. Mi único día libre en la semana son los domingos y hoy, justamente como es domingo, lo estoy dedicando para el canal. El último punto no es un shock cultural, sino más bien sería una mala experiencia que tuve, pero sí también remarca como diferencias culturales también. Es que, por ejemplo, en Japón, ceder el asiento a personas con prioridad es algo no tan común. Digamos, una situación que yo mismo he visto en persona es que en la parte de asientos con prioridad haya una señora mayor sentada, sube una embarazada y la señora mayor se levanta y le dice: querida, sentate, por favor, sentate. Y la chica embarazada dice: no, por favor, que se siente, no, y le niega el asiento. Terminan las dos paradas, en la próxima estación sube otra persona y se sienta. Normalmente cuando uno quiere cederle el asiento a una persona que está parada enfrente tuyo, es levantarse e irse, como simular que uno está por bajarse. Pero normalmente levantarse y decirle: por favor, sentate, la otra persona usualmente se niega, a menos que realmente sienta la necesidad de sentarse. Cuando fuimos a Argentina, me acuerdo que tuvimos que tomar el tren Roca para ir a zona sur y subimos al vagón, dejamos el primer asiento libre, que es para la gente con prioridad, y nos sentamos en el siguiente asiento. El tema es que estábamos cansados, nos dormimos, y el tema es que llega un momento en el que, así por varias estaciones, abro los ojos, veo el nombre de la estación y sigo cerrando los ojos y sigo